Pues aquí estamos. Hola compañeritos. Hemos venido estudiando un ciclo llamado Ver. Hoy vamos a estudiar el tema 12. Y vamos a entrar a la explicación de cómo se desbarata un modelo. Cómo se deshace, se pierde peso. Así que vamos a hacer un pequeño repaso. Primero, hay una base importante y útil, es que hay varios niveles en uno. Aunque uno se crea una persona como este muñequito o como uno cree que es una cosa. Pero resulta que en uno hay varios niveles. Efectivamente hay un nivel material que podemos y hemos estudiado, que se puede observar que existe un modelo divino de este cuerpo físico. Es decir, 2 pies, 2 manos, 2 ojos, 2 orejas, una nariz, 2 fosas, piel, pelos, uñas. Hay un modelo divino que se cristaliza en el mundo físico y ese es nuestro vehículo o empaque o una terminal. También podemos tener una noción básica de que existe algo divino en nosotros o un modelo divinal. Nos hemos acercado a ello. Como es que definirlo nos metemos en un lío conceptual, pero hay una ley que dice que como es arriba es abajo y que como es abajo es arriba. Y todos hemos estado expuestos de alguna u otra manera a unas influencias de personas que son bondadosas, o personas que son rectas, o personas que son honestas, o personas que brillan por caritativas, unas que otras de alguna manera. Hemos estado expuestos a algunos maestros, así que ahí hay algo dentro de uno que lo hace como puede que que exista dentro de uno un modelo divinal de perfección o no. Eso es parte del ejercicio, que uno se acerque. Hasta ahí vamos digamos, con la tierra y con el cielo. Pero hace falta otra parte que es la energía, que podemos entenderlo como mente, pero no es del todo correcto. Porque el alma es muchísimo más grande que la mente. Y la mente solo puede canalizar un pedacito muy pequeño del alma. Así que esta parte representa el alma. Y hay un modelo divinal de esa alma, de la arquitectura del alma. Y esto también es constatable, esto es más fácil de constatar por observación. Así que aquí esta gráfica nos presenta, digamos que hay 3 regiones y el planteamiento general de ver es ver que todo esto existe y está condicionado, que nuestra alma está condicionada como un niño que ha sido entrenado de cierta manera y que hasta que no se limpie esta alma y vuelva a un estado de limpieza, no va a poder el modelo divinal, que no es que sea una persona, pero se está expresando así. El modelo divinal va a devenir al mundo material, al mundo físico, cuando este canal se va limpiando. Así que vamos a medida que vamos viendo y viendo y viendo, se va habilitando la transformación de esta alma. Si se dieron cuenta, en esta pequeña gráfica, todo está a base de modelos. Modelos. Porque las formas son temporales. Las formas no son reales, sino que son modelos. Y un ejemplo de estos, hermanos, es una galaxia. Nosotros hemos visto una foto de una galaxia, o de eso que llamamos galaxia. Cuando se ve la foto de la galaxia, resulta que se ve como si fuera algo sólido. Pero con un poquito de estudio uno se da cuenta que es casi totalmente vacío. Cuando uno se pone a estudiar el cuerpo es en el que uno vive, aunque uno no tiene los instrumentos,
Pero aquellos hermanos que tienen instrumentos se dan cuenta que lo más pequeñito a lo que pueden llegar es algo que hemos llamado átomos, y que esos átomos están 99.99999% vacíos. Es decir, una galaxia está casi vacía, pero parece que fuera una cosa, porque se ve desde lejos. Y un cuerpo humano resulta que es algo casi vacío, pero se ve como un cuerpo humano desde cierta distancia. Cuando se va uno a verlo de cerca, cada parte resulta que ni siquiera existe. Porque ni siquiera los átomos son bolitas de algo, sino que todo es energía vibrando. Listo. Si todas las formas son temporales y van a caducar, los modelos tienen muchísima más duración. Por eso esta palabra modelos es tan importante, porque estamos aprendiendo a ver modelos. Esta imagen la hemos usado para representar que en cualquier momento en nosotros, una región de nuestra alma es algo así como unos nodos conectados vibrando. Podría ser un modelo de los celos, por ejemplo. Este podría ser el modelo de los celos completo. Y está formado por varias partecitas. Ahora, con esto que hemos estudiado de los modelos, podemos entender algo genial de la película Matrix, y es que cuando están viendo en las pantallas esto, resulta que están viendo cosas. Y nos va a ocurrir lo mismo a nosotros cuando estamos viendo los modelos en nosotros. Es decir, al adiestrarse uno y al practicar la autoobservación, va a reconocer unos modelos repetitivos dentro de uno que no son las formas, sino que están más allá de la forma. Ejemplo, el modelo, vamos a ver un modelo, el modelo de querer, el modelo de desear. Eso es un modelo. Y está antecedido, y es un cúmulo de cosas, pero para desear uno tiene que tener un objeto del deseo. O sea, hay algo que uno desea, generalmente. Para desear ese objeto, ojo, observar, para desear ese objeto necesariamente tuvo que tener una idea previa o una experiencia previa. Si la experiencia previa fue satisfactoria, entonces el deseo está dirigido a repetir ese proceso de satisfacción. Ahí estamos, en este momento estamos abriendo un pedacito de nuestra alma con un modelo que se llama desear. Y desear está conectado con unos aspectos previos. Bueno, esto es lo que representa esta imagen. Ver modelos que en este instante no son legibles, pero que con la práctica se van a ver. De cualquier modelo grande vamos a poder sacar una fracción como esta propuesta roja para reconocerla y empezar a desbaratar, fragmentar, diluir, liberar, transmutar. Se usan varios términos como para representar que aquello que está operando va a dejar de operar de esa manera y va a desaparecer de esa manera y va a quedar otra cosa, porque no existe la muerte total, sino todo es transformación. Ok. Ahora, en el tema anterior vimos estas 5 preguntas. Aunque la última no la desarrollamos, pero se planteó algo. Pero se desarrolló unas partes de los misterios de la creación. Si hay una madre que crea, una madre naturaleza creadora y una madre naturaleza destructora. ¿Cuál es la materia prima de la creación del nacimiento segundo? Del segundo nacimiento en nosotros.
Se planteó un trabajo propuesto para el que él vea este video, y es ir a reconocer dentro de sí mismo cuáles son los átomos y las moléculas del alma, de la mente y la emoción, y cómo provocar la muerte de los modelos. En el tema anterior vimos con mucha claridad cómo es que se arman esos archivos que tenemos. Así que voy a poner un ejemplo que tiene que ver con la infancia. En el caso, por ejemplo, de este que habla, en la infancia hubo control parental, control de los padres, de manera que se le restringía a el niño de ese tiempo salir a jugar con los amiguitos. Pero sí podría ver por la ventana cómo todos estaban jugando. Dentro de él se fue creando esa idea de sentirme inferior, sentirme tonto, sentirme burlado, los demás se burlaban de mí, listo, bueno, y más rollos. Entonces, esas experiencias sumadas en secuencia, ¿sí? Ver a los amigos jugando por la ventana y tener que hacer aseo, lavar los platos o hacer tareas con total disgusto, la suma de esas cosas se fue grabando como un archivo. O sea que los archivos se guardan por experiencias no transformadas. Ok, ahora hoy vamos a estudiar entonces cómo se provoca la muerte de los modelos. Así que allá vamos. ¿Cómo se quema un modelo? Entonces vamos a ver primero, debido a que hay distintas inclinaciones en la naturaleza humana, entonces se van a plantear tres modelos más o menos conocidos hasta ahora para trabajar con eso interior. El primero puede ser conocido como el camino del monje, que es una práctica en la que la persona se mete en un monasterio, se aparta del mundo y es mucha fe y oración cuando viene la tentación. El ejemplo de los sacerdotes, ¿listo? Eso tiene unas consecuencias y provoca hasta cierto avance. ¿Sí? Cuando la persona empieza a orar y 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 a orar, eso va a tener cierto efecto en uno. Pero ¿qué pasa? Que el que está haciendo el ejercicio está limitado a interactuar con las demás personas. Y no va a comprender el funcionamiento de sí mismo, pero sí va a tener un resultado. Entonces esto es más de tipo emocional y medio institución religiosa, y funciona en parte. Hay otro camino que se le puede llamar el camino del monje, del yogi, y tiene que ver con el control mental. Entonces es aquel que por observación va descubriendo, pero se aparta del mundo, también se mete en un monasterio o en un grupo donde solo están juntos los yogis, y entonces va a llegar hasta cierto nivel, pero se está apartando del mundo. Y hay otro camino que es los que hacemos un esfuerzo por negarnos físicamente o sometemos el cuerpo a tremendos controles, como por ejemplo los que meditan en el hielo, o los fakires, que son los que las camas de puntillas, o los que están expuestos a poner un brazo así y lo dejan así 10 años, 20 años y se le atrofia. Que es, como podemos dar cuenta, es emocional, mental y físico. ¿Sí? Son ejercicios que provocan unas transformaciones interiores, pero tienen, como lo explica Gurdjieff, cada camino, aunque va acercándonos, es solo una parte del proceso.
Entonces nos proponen un cuarto camino o un quinto camino o otro camino en el que no es necesario salirse del mundo. En principio sí es necesario acercarse a un tipo de escuela, una escuela que le acerque esta enseñanza. No tanto en plan institución, pero sí es un poco, ha sido en el tiempo un poco sectario, sinceramente. Un poco, hay secretismo, hay ciertos niveles y es muy confidencial, porque ha habido un tipo de transmisión de algo que voy a llamar maestro por ahora, o guía u orientador en el mundo físico, y los que están iniciando el proceso. Así que este es otro camino en el que no se sale del mundo, pero es necesario la transmisión de una enseñanza técnica que habilite la maestría en este que está iniciando el trabajo. Es el trabajo de las iniciaciones de los misterios para integrarse con el ser interior profundo. Bueno, esta orientación que os voy a proponer es de ese último tipo de enseñanza integral. Así que vamos a entender en este momento, a plantear necesariamente que todos los modelos y los archivos que existen en nuestro interior se han formado de una manera. Y hasta que no se reconoce eso, no se puede empezar a disolver. Así que voy a plantear estas dos ideas. Primero, que todos los archivos se han formado por una ley que se llama la ley del 3, en donde hay 3 componentes en varios niveles. Por lo tanto, es necesario quitarle la fuerza, debilitar progresivamente en esos 3 niveles, para que se vaya desbaratando el modelo. Así que vamos a ver unos ejemplos. Y este es un principio de estudio de la ley del 3. La ley del 3 debe observarse en sucesivos ejercicios durante el día. Tal vez por ahora nos va a aparecer o compleja o extraña, pero vamos con paciencia. O sea, este diagrama lo tendremos que estudiar muchísimas veces. La ley del 3 dice que se necesitan 3 fuerzas para crear un fenómeno. 3 fuerzas para crear un fenómeno. Así que vamos a ver algo muy sencillo. Por ejemplo, comprar el pan. Para comprar el pan se necesitan 3 fuerzas. Así que vamos a ver. Entonces hay una fuerza principalmente conceptual, que es esta parte del triángulo, que está aquí como un saber de la mente. Entonces uno sabe lo que es el pan. Sabe lo que es el pan. Y esta flecha indica información de los 5 sentidos. Entonces, por ejemplo, llega uno a la casa, en modo máquina, percibe que no hay pan, porque los 5 sentidos se lo dicen, o sea, ve que no hay pan, y entonces ingresa en el proceso este intelectual algo que es no hay pan. Se propone entonces, como no hay, pues la mente de forma normal, hay que comprar pan. Debe haber pan. Entonces se sabe que es pan, se procesó la necesidad de la compra, se sabe qué es comprar, se sabe cuánto cuesta. Listo, hay unos saberes acá, que no los voy a explicar tan en detalle, pero ya entendemos que hay un polo conceptual. Luego, aquí hay un polo emocional. Entonces tiene que haber unas ganas de ir a comprar el pan. Así sea que me gusten los roscones con azúcar, o que me gusta el pan salado, o que me gusta el pan integral, pero me gusta. Entonces, o si no me gusta, que es el gusto emocional, puede ser por obligación, ¿no? O puede ser por miedo,
o puede ser por rabia. O sea, debe haber un componente emocional para ir a comprar el pan. Fíjense, si no hay el componente emocional, puede que uno tenga claro qué es el pan y cómo se compra, pero si no hay ganas, no se compra el pan. ¿Listo? Conceptual, emocional y acción. Entonces, pues si hay un cuerpo, se empuja el cuerpo, se tiene claro qué, se tiene clara la emoción y va y se compra el pan. Ahí están las tres fuerzas para crear el fenómeno de comprar el pan. Listo. Tal vez hay una serie de flechas y niveles acá más complejos por ahora que no los voy a tocar en detalle. Solo imaginémonos por ahora que hay en nuestra parte animal, ¿sí? Entonces es el triángulo más exterior. La parte álmica es este que es verde con rojo, con esta línea que se perdió acá, no sé por qué, aquí falta una línea. Esa es el alma. Y hay otra parte que son los tres mismos polos, pero en la parte de nuestro modelo divinal interior. Entonces aquí esto es interesante, fíjense. Mientras aquí en el polo conceptual están los qués, que son los saberes subjetivos, en nuestro modelo divinar está la sabiduría. Así que en este momento el saber intelectual está suplantando la sabiduría. En el polo emocional, entonces existe en nuestro modelo divinal interior el amor como la fuerza motivante, ¿sí? El fuego que motiva a la acción. Y la acción entonces está representada aquí por voluntad. Voluntad. Entonces aquí tenemos sabiduría, amor y voluntad como las tres fuerzas de la ley del 3 que pueden generar fenómenos, pero tendría que dárseles paso a través del alma, que es esta, y del cuerpo físico, que representa este triángulo, para que se pueda salir acá a ejercer la acción. Esta flecha es la salida del sistema. Listo. Así que nos faltaría es que todo lo que se hace, ojo, todo lo que se hace o se dice, que representa la acción, fíjense que aquí hay una flecha, una línea punteada, que significa que esto va a volver a entrar al sistema y se va a volver un saber nuestro. Y esto es súper importante porque todo lo que decimos nosotros lo escuchamos. Así que les voy a pedir en este instante que hagamos el ejercicio. Dense cuenta que todo lo que uno dice lo está escuchando. Haced la prueba un momento y veréis. Podéis pronunciar una palabra. 1. Y darse cuenta que uno lo está escuchando. Así que todo lo que se dice y se hace, lo que se dice se escucha y lo que se hace uno mismo lo está viendo y se va a volver inmediatamente un recuerdo. Así que todo lo que hacemos retroalimenta el sistema y se vuelve un saber. Vuelve y va a formar parte de los recuerdos de todo el proceso intelectual. Va a volver a ser animado por la experiencia tenida y va a volverse a hacer. Y va a volver a reposar en nuestro interior. Así que este diagrama nos muestra que todo lo que estamos haciendo vuelve y se mete en nosotros. Es este ciclo, ¿listo? Bueno. ¿Qué ejercicio para los que son más serios? ¿Cuál es el ejercicio que representa la ley del 3? Hay que durante 1 año o 2 años proponerse en ciertos momentos del día reconocer las 3 fuerzas en uno. Reconocerlas. Ejemplo. El momento en el que siento el deseo de ver el móvil, el celular.
observo. Entonces ahí pongo pausa. El celular. Hago una pausa en mi interior y reconozco los tres polos, ¿no? O sea, ¿cuál es el proceso conceptual? El celular. Listo, el celular. Pero, hay una curiosidad, por ejemplo, o hay ansiedad, que es un deseo. Ansiedad es un tipo de deseo. Ansiedad por saber. De manera que hay un saber que no está allí. No sé quién me ha escrito, pero eso mismo es un saber. O sea, ¿sí lo pillan? Hay una carencia de un saber. Esa carencia de saber me provoca una ansiedad, un impulso. Esto se vuelve deseo, que es esta palabrita que pueden ver acá. Y esa configuración de esos dos se vuelve la acción. Y esa acción de ir a tomar el móvil para comer información. ¿Listo? Entonces, veo que tomo el móvil. Inmediatamente todo eso empieza a ingresar dentro de mí. Esto es un pequeño ejercicio de reconocer las tres fuerzas para adiestrarse en la observación. Progresivamente, a medida que se van reconociendo, se va ampliando la capacidad de ver. Bueno, voy a habilitar el que quiera. Están habilitados los micrófonos. Si alguien quiere compartir algo con respecto a esta ley del 3, aunque estamos en un principio, hasta ahora abordándola, la abordaremos más veces. Pero si alguien quiere dar un ejemplo de cualquier caso que le haya ocurrido hoy, algo que le haya ocurrido hoy, para poder hacer un ejemplo y que podamos ver un poco mejor esta ley del 3, porque esta es fundamental para el proceso de disolver un modelo. Porque un modelo, voy a poner un ejemplo, el modelo de tomar un café, que es un tipo de autoestimulación. Ir a prepararse un café o ir a comprar un café es una forma de autoestimulación. ¿Sí? Adquirir un café. ¿Y para qué es? Entonces miremoslo acá. No se ha tomado el café, no se ha tomado café en varias horas, 6 horas, por ejemplo. Y algo acá en el área intelectual empieza. Un café. Hay una voz que dice un café. La idea café. Y esa idea va a estar seguramente argumentada. Ese es un proceso conceptual. ¿Listo? Si los argumentos son suficientes, viene una emoción suficiente y la acción va a ejecutarse. Si las emociones no son suficientes, si los argumentos son pobres, o si en ese momento hay otra cosa en la parte mental más importante, por ejemplo. Si por ejemplo tengo afán. ¿Por qué? Porque tengo otro componente mental. Tengo que llegar a tal lugar. Eso automáticamente desmonta las emociones del café. Entonces una cosa le ganó a otra. Ese argumento y ese qué, miren, tiene unas emociones mucho más fuertes y entonces el hacer ya está gobernado por esos dos polos. Bueno, déjenme saber si se puede. Bueno, si alguien quiere, pues bien. Y si no, también. Bueno, vamos a seguir. Estudiaremos más los que quieran profundizar en esta ley del 3.
Ah, ahí está la otra flecha. Qué genial. Listo. Ahora, vamos a entrar a la práctica pura. O sea, este es el centro de este tema. ¿Cómo se quema el modelo? Primero, fragmentándolo. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un modelo montado dentro de uno, es decir, comprar el café, llevar el cuerpo a la cocina para comer, consumir Facebook, quejarse, ¿no? Un modelo como la duda, el modelo de recomprar tal cosa, el modelo masturbarse, el modelo criticar, cualquier modelo, generalmente es muy poderoso porque está formado por varias partes, por varios subprocesos. Así que la propuesta para eliminar, para quemar un modelo es fragmentándolo, o sea, siendo capaz de empezar a ver que son varias partes y empezar a enfrentarse a una parte pequeña, porque uno está más cerca de enfrentarse a una pequeña parte que al todo. Entonces tomemos un ejemplo un momento y verán. Imaginemos una escena de ira. Alguien nos dijo imbécil o nos trató mal o algo pasó y uno está en ese momento poseído. Poseído. ¿Qué es? El centro intelectual está dale que te dale, buscando argumentos, buscando estrategias para vengarse, repitiendo y repitiendo la escena, maldiciendo interiormente si es que no ha sacado, por lo que me dijo. Y el centro emocional estará con una emoción súper negativa de indignación, de injusticia, de rabia. Bueno, la indignación tiene que ver con el orgullo, o sea, en el polo conceptual, como que es injusto, como que yo no me merezco. Bueno, y el centro motor, que son esos tres polos por ahora, está listo para lanzar palabras o para golpear o para manotear o para escapar o incluso para guardar silencio como acto de violencia. Cuando uno le está ocurriendo eso, hermanos, entendamos que eso ha ocurrido y se ha alimentado muchísimas veces en nosotros, muchísimas veces. Es como un perrito que le han pegado 100 veces ya, o cada vez que se orina en tal lado, ya, pues ya está adiestrado. O sea, han ocurrido muchísimas experiencias de manera que esa molécula o ese modelo tiene mucho peso. Y entonces, ¿quién es uno en ese momento, hermanos? Porque uno no tiene control de sí mismo. Hay que observar la cosa sin películas. Aceptar que eso es más grande que uno en ese momento. Por eso uno reacciona violentamente, por ejemplo, ante una escena, y después de que pasa la escena y baja la ira, uno dice, pero ¿cómo pude reaccionar así? No me controlé o hice tal cosa. Es otro proceso intelectual igual. Parece que fuera la conciencia, pero no es la conciencia. Cuando uno está ante una escena de ira, hay demasiada potencia dentro de nosotros que no podemos controlar. Esa es la idea. La propuesta de fragmentándolo primero, lo que nos va a permitir es esa piedra, ¿sí? esa molécula de los celos, de la rabia, de la frustración, de la mecanicidad, de la pereza, de la que sea que la logremos identificar. Si uno la divide en 10 o 15 partes, hay un pedazo de esos que sí va a poder trabajar. Y si ese ejercicio se hace secuencialmente, pues a lo largo de los años, esa molécula va a perder átomos. Y ahí está el secreto. Fragmentarla para quitarle átomos a esa molécula de ese modelo. ¿No? Miren, nosotros como humanos, como almas humanas, llevamos alimentando la pereza
decenas de miles de años. No solo los 20, 30, 40 o 50 años de este cuerpo. Porque la pereza está en el alma. Y ha sido alimentada decenas de miles de años. Así que no va a creer uno que en una existencia o que en un ratico va a sacar y desbaratar la pereza, ¿no? Porque la pereza está impresa de una manera inimaginable en este momento en todos los aspectos de la vida. Uno sí puede conquistar un pedacito de la pereza en un momento dado. Ese es el sentido, primero, de fragmentarlo. Así que ahora vamos con unos pasos. Una vez que uno detecta en el presente por autoobservación, ojo, por autoobservación, porque ya lo hemos visto en varios estudios, que la autoobservación es la principal práctica del autoconocimiento y para poder ver. Estamos proponiéndonos vernos a nosotros mismos. Entonces, una vez que uno está en vigilia interior, que está observando lo que pasa por dentro y logra detectar algo, en ese momento, si lograra hacer un esfuerzo y reconocer las tres fuerzas, ya eso es tremendo avance. Hay una fuerza conceptual, o sea, unos argumentos, unas ideas, unos qués y unos procesos mentales. Hay una energía emocional hirviendo o tal, y hay un aparataje que está listo para hacer o está haciendo. Ahí está, eso es. Entonces la propuesta, una vez que uno reconoce el modelo por observación y lo fragmenta por lo menos en unas 2, 3, 4, 5, 7 partes, entonces va a poder bombardear con reflexiones el polo conceptual, bombardear el polo emocional y negarse a la acción. Esto es, como ustedes se pueden dar cuenta, esto es muy técnico. Muy técnico. Entonces voy a tomar los celos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo voy a bombardear con una reflexión el polo conceptual? Entonces, por ejemplo, el celoso cree que le están haciendo algo a uno. El celoso se siente un ataque. El celoso siente que le están haciendo algo a uno. Y eso es un concepto falso. Pero uno no lo puede ver. O sea, para uno es totalmente real. Entonces, si uno logra observar que está poseído por la idea, es que ella me está haciendo esto a mí, o él me está haciendo esto a mí, ahí está viendo el proceso conceptual. Ella me está haciendo eso a mí. ¿Cómo vamos a ver la emoción? Hay que observarla. ¿Qué es? ¿Rabia? ¿Enfado? ¿Frustración? ¿Dolor? ¿Tristeza? ¿Qué? Hay que reconocerla. Ahorita vamos allá. Pero por lo menos estoy partiendo de que se logró identificar que se está culpando al otro de que me hace algo a mí. ¿Listo? Entonces ahí viene una pregunta. Pregunta. Para bombardear esa idea, y es, ¿realmente me lo está haciendo a mí? Y uno se pone a observar. ¿Me lo está haciendo a mí? Es decir, ¿se propuso hacerme eso a mí? ¿O es mi interpretación de que me lo está haciendo a mí? Por ejemplo, se fue y no me invitó a tal evento. ¿Y por qué me hace esto? Ahí uno hace la reflexión. ¿Pero me lo está haciendo a mí? ¿O yo estoy interpretando dentro de mí que me lo hizo a mí? Ahí ya con preguntas empieza uno a ver y a bombardear eso que creía que era verdad, ya comienza a verlo. Y sigue con las preguntas y preguntas y preguntas para poder evidenciar. Pregunta. Se fue para el evento sin mí. Pregunta. ¿Por qué me tiene que llevar a todos los eventos? ¿Es un acto de egoísmo creer que tiene la obligación de llevarme e invitarme a todos lados?
ahí la respuesta sale. ¿Mm? Y sigue con la pregunta para bombardear la idea de que me lo hizo a mí, ¿no? ¿Será que su objetivo era olvidarse de mí? ¿O simplemente la persona hizo algo y tal vez ni se dio cuenta? Tal vez tenía afán, tal vez simplemente no le daba la gana de llevarme. Pero no era precisamente la intención de torturarme y de joderme y de hacerme sentir mal. ¿Es posible eso? Necesariamente hay algo dentro de uno que contesta así. Sí, es posible. Estoy culpándolo por anticipado. Bueno, esto de preguntarse es un arte, porque en las preguntas es que uno puede ver, como ya se habrán dado cuenta, cuando uno aprende a preguntarse, se evidencian las cosas. Pero hay que aprender a preguntarse. Que iremos perfeccionando y compartiendo la técnica para preguntarse, porque, a ver, dentro de uno es como un cuarto oscuro. Y cuando uno se pregunta, está poniendo atención a un lugar oscuro. Pero cuando uno se pregunta, es que está llevando una luz al mundo interior. Entonces voy a hacer otro ejemplo de pregunta cuando uno está con celos. ¿Por qué quiero ser el centro de atención del otro o de la otra? ¿Es un acto de egoísmo, de orgullo, de autoimportancia querer ser el centro de atención del otro? ¿Sí se dan cuenta que la pregunta es muy incisiva? ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Es que aquí está pasando un misterio muy importante. Cuando uno está bombardeando un concepto, está automáticamente cambiando el componente emocional. Entonces, si yo tenía rabia contra el otro, con las preguntas con las que uno está bombardeando la parte conceptual, está bajando la emoción automáticamente, un poco. Porque yo estaba totalmente seguro de que este argumento era verdad, pero cuando este argumento va quedando sin peso, la emoción va quedando sin peso. ¿Mm? Ejemplo, voy a seguir con estas preguntas. Del componente conceptual. ¿Será que con este modo de controlar las acciones del otro, estoy aportándole a esta pareja? ¿O es un acto de tiranía, de gobierno y de control? ¿Sí se dan cuenta? Que esas preguntas son muy incisivas. Entonces la emoción esa de la rabia empieza como a bajar. ¿Se dan cuenta? Como, oiga, sí. Otra pregunta. ¿Será que en vez de acercar a esta persona a mí, con estos shows de celos, no la estoy torturando, alejando y al final la estoy traumatizando para que se aísle más de mí? Porque ya no va a querer hablar con un chico gruñón, violento y celoso. Miren esa pregunta lo que provoca. ¿Sí se dan cuenta lo que provocan las emociones? Claramente la emoción empieza a bajar, ¿no? Y podría seguir así con las preguntas, porque me hago eso continuamente. Encontrar cuál pregunta me desbarata el modelo y hace que la emoción mengue. ¿No? Y hasta ahora voy solo en el proceso conceptual. Bueno, y podría seguir más, pero yo creo que ya algunos de ustedes tal vez captaron el sentido de que la pregunta modifica esa confabulación concepto-emoción. La está modificando. Hasta el punto en el que la emoción se va a invertir. Y se puede volverse hasta culpa, puede volverse rabia contra sí mismo, puede volverse otra cosa un poco eh,
puede volverse un poco incómodo, puede volverse... que es genial, ¿no? Sería genial que uno se preguntara tanto, tanto, tanto como para que uno se destruya. Como para que uno se sienta mierda. No hay que llegar a sostener ese sentirse mierda. Pero si uno llega a sentirse bien sucio, si uno llega a sentirse realmente que es un monstruo, poseedor, torturador, que está loco, que cree que el otro es un objeto, que el otro es un mueble, que cree que el otro tiene la obligación de tenerme a mí como el centro de su mundo, y que yo estoy siendo es un loco salvaje, si uno llega a sentirse suficientemente mierda, es una de las etapas, pero eso indica que algo se está rompiendo dentro de uno. Y ese es un indicio de muerte. Repito, no hay que mantener sentirse mierda porque uno se va a sentir mal un momento, pero eso significa que se despolarizó esa seguridad que uno tiene cuando está celando, se deshizo, se desbarató, a tal manera que uno sería incapaz de hacerle un reclamo al otro después de unas reflexiones, si uno llega a hacerse unas 30 buenas preguntas, sería incapaz en ese momento de hacer, porque como ya se nos explicó, ya se desbalanceó ese equilibrio que había en el proceso conceptual, carga emocional y acción, ya se desbalanceó, se desconfiguró el sistema, por lo tanto la acción ya no va a salir. Bueno, eso en cuanto a la parte conceptual, que eso iremos practicando y practicando, pero es cada uno con unas técnicas que vamos a compartir en otro momento. Hay varias técnicas súper útiles para encontrar la pregunta que desbarata y descompone una parte de esa composición conceptual. Listo, ¿qué pasa en la siguiente etapa? Que cuando uno pilla el componente emocional. Un momento. ¿Qué pasa con el componente emocional que es tan difícil? Fíjense un momento. Uno cuando está poseído por la tristeza, o poseído por la rabia, o poseído por el orgullo, o por la frustración, o por la alegría, o por el placer, las emociones, el enamoramiento, el odio, el desprecio, el asco. Sí, esas son sensaciones y emociones sobre las que uno no tiene gobierno. No tiene gobierno. Uno no puede, fíjense en este momento, uno no puede decir en este momento, voy a sentir asco ya, y provocarse el asco. O voy a sentir mucha rabia ya, y provocarse la rabia. No puede. Esas cosas emocionales llegan, es como que fluyen, porque la escena exterior, al saberla, como vimos en el diagrama, al saber cosas, la mente hace su operación matemática, sus cuantos, sus valores, sus bien y mal, hace su ecuación, porque ella es solo matemáticas, solo cuantos, y esas diferencias en las comparaciones las vuelve emociones. Así que la clave del desbalance está en el proceso conceptual. Aquí se va a desbaratar la emoción. Pero ¿qué pasa? Que aquí hay un trancón dentro de uno, o sea, hay un conflicto, hermanos, que lo vamos a ver, y es cuando uno está poseído por la emoción, no puede razonar. Así que estamos en tremendo lío. Fíjense que cuando una persona está poseída por la ira, pues mata a la esposa, la tortura, le dispara, le pega, tira la puerta, se estrella en el coche, le tira un plato. ¿Sí? O sea, cuando el centro emocional está poseído, no razona. Así que aquí nos encontramos con un lío, y es que si estoy con el centro emocional poseído, es muy probable que pierda la capacidad del razonamiento que acabamos de hacer. Así que una posesión del centro emocional nos saca del proceso de reflexión. Así que hay que tener
otro método. Necesariamente otro método. Este es cuando uno tiene cierta capacidad de reflexionar y le baja. Pero si uno está poseído, tiene que recurrir a dos cosas que les voy a plantear para probar. Una es una oración a tope. Una oración pura y dura, invocando al modelo divinal o a la madre naturaleza en la parte divina para que nos ayude. Esa es una pura y dura. Cuando uno ya aceptó que es incapaz. Pero ya lo aceptó, o sea, estoy poseído por la tristeza o por la amargura o por el odio y ya sé que yo no voy a pensar ni mierda en este momento. No tengo cómo pensar. Esto estoy recreándolo porque esto me pasa a mí y yo no les estoy vendiendo mentiras. Cuando uno está poseído por el deseo sexual, ¿cuál razonamiento de qué? De nada. Yo no pienso nada. O poseído por el odio, ya, nada, yo no. ¿Qué voy a ponerme a reflexionar? Listo. Pero por lo menos uno sí puede aceptar en ese momento que está poseído por una entidad demoníaca, llamémosle el odio, o la desesperación, ¿no? Está poseído, listo. Entonces, los dos métodos son, el primero es reconocer un momento que está poseído para bombardear la parte emocional, y es hacer una invocación automática a la divinidad y pedir que eso sea quemado. Humildemente, sí, con humildad, acepto que estoy poseído en el centro emocional, en las tripas, acá en el vientre. Con este fuego yo voy a matar a alguien o a pegarle o hacer una cosa. Entonces, imaginarse en ese momento que viene un fuego blanco. Imaginárselo y elimina, ¿sí? Disuelve esa energía emocional que hay en el vientre, pidiéndole a la parte divinal femenina que nos asista en los términos que cada uno sienta, porque es que hablar de esa parte femenina, eso es parte de nuestro ejercicio. O sea, me refiero a que nosotros no estamos conectados con la parte de la madre naturaleza. Entonces cualquier cosa que les dijera ahorita les va a sonar en reversa. ¿Sí? Voy a decir una de las cosas que dice. ¿Sí? Yo le digo, mamá, ayúdame, por ejemplo. Mamá, ayúdame con este fuego, ayúdame con este deseo sexual, o ayúdame con estas ganas de mirar para allí, o ayúdame con este deseo que tengo de chismosear tal foto, o de saber si esta persona está conectada por WhatsApp. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa fuerza, esa invocación va a mitigar un poquito esa emoción. Ese es un método, la oración pura y dura. Y va a servir proporcionalmente a la fe que uno tenga. Es decir, a la comprobación que uno haya logrado de la fuerza, de que esa fuerza está viva dentro de uno. Si uno lo hace sin fe, pues el resultado es nulo. Ahorita vamos a hablar de eso. Esa es una de las maneras para que el que quiera la practique. Pero va a requerir previamente que se genere un canal de comunicación con la madre naturaleza en su parte divina. Y el segundo es bombardear con un concepto esa emoción, si se logra. Si se logra como estoy poseído por la rabia, si uno logra en ese momento preguntarse, ¿será que con esta rabia soy mejor persona? ¿Será que con esta rabia le puedo servir a mi hermano? ¿Será que con esta rabia más bien no voy a... Estoy poniendo el ejemplo de la rabia, ¿no? ¿Será que con esta rabia no me voy a hacer es odiar? ¿Será que cualquier palabra que salga por esta boca con este componente emocional no va a ser una herida en el otro? ¿Será que esta rabia es algún síntoma de lucidez, de claridad, de amor, de bondad? ¿Será que esta rabia es la expresión misma de la divinidad en mí? ¿Qué pasa con esas preguntas? Que son... Y entonces le generan a uno que se le baje esa fuerza emocional. Pero hay que estar en autoobservación. ¿Listo? Listo, hasta ahí. Componente conceptual y componente emocional. Y el componente físico. O sea, cuando esto
no hubo reflexión, cuando la emoción no está como un incendio, pero uno logra observarse y verse poseído, es posible que uno se niegue, pura negación a la acción. O sea, morderse la boca o salir de donde está, por lo menos, aunque sea huido, aunque sea cobarde, llámelo como lo llame la mente, pero ahí ocurrió algo y es no se causó un dolor en el otro o no se generó, no se causó u originó la secuencia de causa y efecto por ese acto. Porque, ojo, todo lo que se hace y se hace con las manos, se dice con la boca, se va a grabar en el otro y en mí. Entonces, esa negación, por lo menos, ¿saben qué? Aunque no resuelve la cosa, porque no, solo la pospone, evitó esa causación. Y entonces uno puede ir a retirarse y a estudiar el asunto. Y con un poco de calma, haciendo un ejercicio respiratorio, por ejemplo, sencillo, imagina uno que el aire fresco entra, abraza cualquier emoción y cualquier concepto y lo saca. Y así 10 veces. Entra aire fresco, abraza ese tronco donde está todo ese contenido y la cabeza si quiere 10 veces. Ya a la décima ya hay un poco de lucidez, ya uno se está dando cuenta que está en un proceso de embriaguez total emocional, poseído, y ya empieza a retomar la posibilidad de reflexionar. Y como complemento a este y este está la oración. ¿Cómo así la oración, Cristian? ¿Qué es eso de la oración? Eso es otro, casi que otro tema que hay que estudiar, porque ¿qué es una oración? ¿Qué pasa? Que como no sabemos usar nuestro verbo, no nos conocemos a nosotros mismos, a lo generalmente, lo que suele ocurrir generalmente al orar es pedir cosas. En algunas ocasiones alguien logrará aceptar cosas dentro de sí mismo. Aceptar. Que es un avance, como acepto que hay una rabia inútil en mí. Por ejemplo, eso es un tipo de oración con uno mismo. Pero bueno. ¿Cómo se propone la oración? Para entender el efecto de la oración, recordemos que todo fenómeno se genera por tres fuerzas. Tres fuerzas. Cuando uno hizo cualquiera de estas tres cosas, si hizo reflexión, ya está alterando el componente conceptual y el componente emocional. Si uno hizo por lo menos el trabajo de las emociones, ya alteró el componente emocional. Y si se negó a la acción, ya alteró la suma de las tres. Ya no creó el fenómeno. Así que aquí ya hay un poquito de las tres. ¿Listo? ¿En qué consiste la oración técnicamente dicha? Muy, muy, muy puntual. Es el reconocimiento de la degeneración interior expresado como un acto de aceptación y humildad, como entiendo que estoy siendo un loco con estos celos, o entiendo que este acto es ridículo y no va a construir de ninguna manera la pareja. Así como estoy primero confesando, entiendo que estoy poseído e incapaz de controlarme de esto. Y esa es la primera parte de la oración. O sea, como acepto esto. O sea, me abro acá y acepto esto. Y en esa aceptación debe llegarse a romper algo dentro de uno. O sea,
¿Por qué? Porque ese es el componente emocional. O sea, debe uno aceptar, desbaratarse y aceptar que eso que está ocurriendo dentro de uno es degenerado. Si uno no ve que eso es degenerado, la oración no tiene sentido. No tiene sentido. Esa oración solo le va a crear más mentiras dentro de uno. En cambio, si digo, estos celos son una degeneración dentro de mí, entonces ahora sí le puedo recurrir a la mamá de todas las cosas. Y le digo, madre de todas las cosas, desbarata estas células cancerosas en mí. Quémalas porque tú eres la dadora de vida y la que quita la vida. Ahí está ocurriendo el milagro. Aunque no pase en ese momento, no importa. Porque en ese momento no importa. Cualquiera de ustedes se darán cuenta que cuando uno está en recuperación de una enfermedad, toma tiempo. Lo que pasa es que nos encanta la solución de botón, el inmediatismo y las pepitas para quitar el dolor. Pero no. Miren, el resultado de todo este proceso va a ser progresivo. Y generalmente va a tener un gran cambio cuando uno reposa, o sea, cuando el cuerpo, cuando uno tuvo una gran guerra dentro de uno con esta técnica. Esto es como un tipo de guerra espiritual dentro de uno. Y va a descansar, o sea, va a ir reposa el cuerpo, o llamamos eso dormir, que es ir a recargar el cuerpo. Cuando se despierta otra vez, ya puede percibir un poquito la transformación. Pero generalmente va a ser a través de los meses y los años, porque esto que hemos creado, como ya lo expliqué, pesa mucho. Así que la clave de la oración, de nuevo, será necesario sintonizarnos un poco más con la madre naturaleza, pero la clave es que uno esté absolutamente seguro de que eso es degenerado, de que eso es egoísta, de que eso no lleva a hacerle uno una mejor persona, de que eso no es incrementar su calidad álmica, que así no le está aportando nada al planeta, que así se está volviendo cada vez peor, que uno está realmente jodido así como está, y entonces hacer una nueva afirmación. Y esa es una oración creadora de algo, o sea, de una entidad, uno que ya se dio cuenta de una degeneración. Entonces, de la misma manera que la madre naturaleza da y quita la vida, imaginémonos que nosotros logramos encontrar en el cuerpo físico una célula cancerosa. Imaginemos. Y entonces, si uno descubre una célula cancerosa aquí, en la piel, imagine que uno la viera, pero uno no tiene cómo quitársela o cómo matarla. No obtiene, entonces uno puede decirle a la madre de todas las cosas que es la dueña de este cuerpo, porque este cuerpo no es de uno, es prestado. Entonces uno le puede decir, mamá, estas células son cancerosas. Ya entendí que son resultado de mis actos. Y estoy absolutamente decidido a no seguir actuando así. Esa es mi afirmación de poder nueva. Estoy absolutamente decidido a destruir esto dentro de mí, porque esto es un cáncer que se va a seguir degenerando. Ya, esa es la magia, ya no más. Ni siquiera tiene que uno esperar nada ni nada. Allá hubo una aceptación, o sea, una confesión, un propósito nuevo, una decisión, y se le pidió a una fuerza superior, a la madre naturaleza, que es la dueña de todas las cosas, la que está sosteniendo la vida, y aceptó que eso es canceroso. Y ya. Bueno, si insiste y insiste y insiste con cada cosita que insista, eso va sumando y sumando y sumando. Y al final eso es lo que nos enseña el profe Jesús como velad y orad. Velad y orad. ¿Qué es velad? Estar en vigilia, o sea, observando el mundo interior. Y orad. Orad es un hablar, un dialogar que cada uno lo irá desarrollando a medida que vaya conociendo a su divinidad interior. Pues eso es, compañeritos. Ahora, para terminar, ¿cómo nos acercamos a la madre naturaleza y al padre de todas las cosas? Porque ahí estas palabras son raras porque, bueno, como se darán cuenta, este que habla no usa la palabra Dios. ¿Por qué?
porque nos lleva siempre a conflictos y a divisionismo. Se ha hablado del modelo divinal, un modelo divinal de perfección dentro de nosotros, como una semilla. Así que nosotros estamos como un feto, nosotros somos como un feto, sinceramente. O sea, nosotros no hemos vuelto a nacer, ¿sí? Miren, fíjense que un feto nace, ¿sí? Porque óvulo, espermatozoide, nace el feto y se desarrolla el feto, pero no ha nacido. Así que nosotros como almas estamos en un estado fetal, como almas, pero mantenemos la semilla. Así que para volver a nacer, ese feto tiene que salir. Ese sería el nacimiento segundo. Así que nosotros en estado fetal, ¿sí? Estamos como en una etapa muy básica de desarrollo, ¿sí? Como muy animal, sinceramente. Y en este estado en el que estamos nos hemos desconectado, pero no es que esté mal, ojo. Estamos muy desconectados de nuestra propia semilla que está en nosotros, que puede germinar. Bueno, entonces, se ha expresado un poco, de alguna manera se ha expresado que existe una madre de todas las cosas y un padre de todas las cosas. Entonces aquí les voy a proponer que hay que generar o causar un acercamiento, ¿sí? Como una comunicación. No sé si la palabra es comunicación, porque es que no es con lenguaje. Ojo, no es lenguaje. De pronto dentro de uno sí es lenguaje, un pedazo, pero no es el lenguaje, no es con palabras, no son palabras. Es de muchas maneras, de todas las maneras que uno se alcanza a imaginar y más. Como esa cosa, voy a llamarla cosa, no me importa. Esa cosa es algo viviente dentro de uno y tiene cierta inteligencia y cierta autoconciencia. Entonces se nos propone, y les voy a proponer porque esto ha sido hecho por mí. Y no estoy vendiendo, como ustedes se darán cuenta, no estoy vendiendo teorías que no sean observables, porque este ciclo se llama ver, porque todo esto que se está planteando es observable. Entonces, ¿cómo empecé con mamá? Primero, hago suficientes meditaciones para descubrir que ella es la que sostiene todo. Así como hay una ley que dice que como es abajo es arriba y que como es arriba es abajo. Entonces, cuando uno estudia la materia y lo observable afuera, va entendiendo cómo es la divinidad. Ejemplo. El padre fecunda a la madre. Ojo. El padre se retira. La madre queda embarazada. Y ella es la que carga el feto. Y luego ella es la que lo amamanta. Ella es la que lo cuida más generalmente. Y luego el bebé cuando nace entra en contacto con el padre. Esto es un ciclo ahí que, sacando al lado el feminismo y el machismo y tal, no. Simplemente, en general, la madre está más cerca del hijo al comienzo. O sea, la madre puede saber sin necesidad o sea, la madre intuye cuál es la necesidad del hijo, le entiende el lenguaje, le entiende el movimiento, ¿sí? La madre está más conectada con el hijo. Y pues ni se diga cuando está en vientre de ella. Bueno, listo. Fíjense que eso ocurre en el mundo material, eso es visible. Pues así ocurre en el mundo espiritual, digamos. O sea, nosotros como almas estamos en un estado fetal. Y ese feto está en el vientre de la madre cósmica, de la madre naturaleza, de la madre de todas las cosas. Así que aunque esto suene un poco raro, nosotros estamos más lejos del padre de todas las cosas. Y estamos más cerca de la madre de todas las cosas. Aunque hay otra parte que las contiene a esos dos y a otro, que es como el hijo de todas las cosas. O el hijo de padre y madre, porque ahí se cumple la misma ley de que como es arriba hacia abajo. Cuando abajo vemos padre, madre, hijo, pues resulta que en el mundo espiritual hay padre, madre, hijo. Y esas tres partes, padre, madre, hijo, están
dentro de algo que por ahora voy a llamar el íntimo o la chispa divina de nuestro ser. Que bueno, nos enrollamos metiéndonos con el íntimo, pero por ahora solo considerar que hay un padre de todas las cosas y una madre de todas las cosas. El padre es un padre común de todas las cosas. O sea, es la causa como padre de todas las cosas masculino y la madre de todas las cosas, o sea, el vientre en el cual vive el hijo. ¿Y nosotros qué venimos siendo? Ahí ya vamos entendiendo. Un poquitín. Estamos jugando como el papel del hijo, porque si hay un padre y una madre, pues ¿quién es uno? Pues el hijo, ¿no? O sea que uno es como un hijo. Listo. Y entonces el padre de carne es mi padre, pues ustedes ya con un poco de reflexión o en meditación uno se dará cuenta que el padre de carne y hueso, el padre de eso que engendró este cuerpo, pues no es el padre de mi mente ni el padre de mi conciencia. Así que hay un padre más allá que fue el que engendró la energía del alma, el que inseminó. Y hay una madre que claramente es la madre del alma, ¿sí? O sea, nuestra alma tiene un padre y una madre dentro de nosotros. Bueno, esto es solo para explicar el modelo divinal en esa región femenina masculina. ¿Cómo empecé? ¿Cómo se empezó dentro de mí? Empecé a hablarle a la mamá. Primero se hace una meditación, que les voy a dejar un link ahora, de una propuesta de una meditación y una explicación de la madre cósmica, en la que primero uno bombardea suficiente la mente para entender y sensibilizarse de que hay una fuerza femenina sosteniéndonos como fetos. Es que como nosotros ya nos quedemos adultos y personas, pero es que estamos en un nivel muy animal como fetos. Entonces, primero se sensibiliza uno para dejar de sacarse un poquito el vómito que se ha comido, de que uno cree es muy, muy, muy potente, muy suficiente, ¿sí? De que los científicos saben todo, de que el cerebro sostiene todo, de que yo me mando solo, de que yo voy al médico, de que yo resuelvo mis problemas. O sea, primero hay que bombardear un poco ese orgullo que nos tiene de sabiondos. Y cuando va bajando un poquito ese orgullo, es que uno va viendo quién está sosteniendo esta mano de este cuerpo, qué energía está sosteniendo la homeostasis de este cuerpo, qué fuerza la mantiene. Ahí recién uno empieza a dimensionar que ha obviado toda la vida a la madre naturaleza como la sostenedora de la vida. O sea, esa es parte fundamental. Cuando empieza a verla y que la ha obviado como una energía, no como una persona, una fuerza sustentadora de la vida, entonces empieza, esa es la primera fase. Y luego empieza a pedirle una pruebita, como sea. Madre, bueno, lo ideal sería empezar a dar trabajo, ¿no? O sea, como a confesar mis orgullos, confesar mis defectos, mis modelos egoístas, ¿sí? Entregarle. Porque eso detona inmediatamente la comunicación. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no estamos en capacidad normalmente de empezar ya a soltarle a ella porque no tenemos fe. No hay fe. Y fe no es creer, sino fe es certeza. Entonces uno empezará a decirle, bueno, mamá, ya me doy cuenta que como que sí hay mamá. De alguna manera como que, bueno, madre, empieza, por favor, me pongo a disposición, o sea, hay disposición en mí de que te expreses en mí. Empieza, por favor, y hazme saber. Comunícate esta semana conmigo de todas las maneras que quieras. De todas. Y uno se pone atento. Ya. Por esa semana, por un mes, por esa semana, por ese mes y por unos meses, generalmente cuando uno está en disposición, empiezan a ocurrir una serie de fenómenos que antes no habían ocurrido o que antes no se habían dado, pero uno no se había dado cuenta. De muchas maneras. Sueños, sensaciones en el cuerpo, canciones en la mente, palabras que relucen en la boca de mujeres,
no en la boca de hombres, en la boca de mujeres, sea la madre de carne y hueso, sea la hermana, la prima, la nieta, hasta la hija. Noticias, colores, imágenes, mensajes en las redes sociales, o sea, comienzan a uno misteriosamente a conectarse, a manifestársele cosas de tal manera que uno vaya saliendo de una telaraña que se llama el escepticismo, en la que todos estamos presos. Así que durante esa semana y ese mes, esas cosas lo van a poner a uno por lo menos a dudar. A dudar. O sea, uno va a decir, ¿será posible? ¿Puede ser posible que esa fuerza me haya mandado este mensaje? O que este grano que me salió, o que esta cosa que acá, o que este sentir, o que esta canción, o que esto, o que lo otro, porque estoy recordando esto, o estas lágrimas, o esta sensación de tal, o lo que sea. Ahí ella lo va a empujar a uno al borde de la duda, por lo menos. Bueno, a mí me ha pasado y algunas de las compañeritos con los que he compartido hasta cierto punto esta enseñanza han logrado esa conexión hasta que hablan con ella. Si no es como una persona, sino que hay una comunicación con esa energía interior femenina. Cuando uno lo ponen ya al borde de la duda, ya está llegando uno a acercarse a la fe. Porque la fe son actos. O sea, es comprobación directa, es constatación. Sí, la fe no es, yo creo que existe una madre, yo creo que existe Dios. Eso es mentira. Creer no es conocer, creer es creer. En cambio, conocer es conocer. Y el que quiera ser más incisivo, pues le dice, mamá, esta noche mándame un sueño lúcido, por favor, que sinceramente entiendo que estoy poseído por el escepticismo, no creo que ni siquiera existas, pero tengo toda la disposición y me abro, ayúdame. Y pum, y vendrá lo que viene. Listo. Uno por lo menos estará en el borde, uno llegará a estar en un borde de un filo en el que no cree, pero todas esas evidencias lo van a decir a uno, pero ¿cómo puede ser posible todas estas cosas? Esto no puede ser coincidencia. No puede ser coincidencia. Y ahí se está empezando la fe porque ya ocurrieron suficientes cosas. O sea, es como cuando a uno le empiezan a pasar esas coincidencias, esas sincronías, esas sincronicidades, y uno dice, no puede ser, no puede ser. ¿Será? No puede ser. Listo. Ese borde es súper importante. De ahí a entablar el canal de comunicación está de un pelo. Porque ahí ella ya dio su parte. Ella ya dio, y dio, y dio, pero es que ella no puede dar tanto porque lo colapsa a uno. Sí, lo puede hacer colapsar a uno. Entonces así ha sido conmigo. Da y da y da y da y da. Me puso contra la pared y me puso a dudar mi escepticismo y yo dije, listo. Y empecé a dar. O sea, cuando yo sentí que me dieron, dije, yo doy. Y entonces empecé a limpiar y a limpiar y a limpiar, o sea, a darle material, a darle confesiones, a darle observación, ¿sí? A orar y a orar y a orar y a pedir que me quitara ciertos modelos oscuros que hay en mí. Y ahí sí se empezó a derramar de otras maneras, a manifestarse de otras maneras, que son el otro nivel, que es cuando ya hay una comunicación fuera de toda duda, sin ninguna duda. Esa sí es la fe. ¿Sí? Esa es la otra etapa, ya no hay duda. Ahora ya es el trabajo. El trabajo es, yo doy material que estoy limpiando en mí, o sea, yo doy células cancerosas y ella va limpiando y me va animando. Yo doy células cancerosas psicológicas, ¿sí? Y ella va limpiando y limpiando. Y ella va juntando todo eso para el nacimiento segundo. Eso con la mamá. Y con el papá es igual. Pero es que primero es con la mamá. Es primero con la mamá. Es que inclusive el trabajo de conectarse con el papá es primero acercarse a la mamá. Es primero la mamá.
que en unos términos de las instituciones religiosas, de algunas corrientes religiosas, es la Espíritu Santa. La madre naturaleza, en mis términos y en mis investigaciones, es la misma Espíritu Santa o Espíritu Santo, pero es que es femenina. Y bueno, después van a ocurrir, bueno, por lo menos a mí en este tiempo me han ocurrido muchas manifestaciones re locas, que no las cuento para que esto no se vuelva un show. Muchas sanaciones, orientaciones, avisos, muchas cosas que son al nivel que está esta alma, a ese nivelito. Ahí va. Y por eso hablo de lo que hablo. Y con el Papa también. Bueno, pues eso es, compañeritos. Lo último, antes de cerrar, es que es muy útil estudiar los modelos previamente. Porque cuando se estudian antes y se manifiestan, uno ya sabe qué hay atrás y qué hay después. Ejemplo. Frustración. Si uno siente frustración, en este ejercicio, en este ejemplo, frustración, hay una palabra aquí está oscura antes que uno no ve. El modelo es, cuando uno estudia la frustración, necesariamente llegará a estudiar que hay una ilusión previa. Cuando uno está frustrado, uno va a culpar al otro, o culpar a Dios, o culpar al clima, o culpar al borracho. Siempre va a culpar a algo de que la cosa no salió como uno quería. Raro que uno lograra darse cuenta que uno generó una ilusión dentro de uno. Entonces, cuando uno estudia el modelo frustración e ilusión, cuando está en frustración, el estudio de ese modelo deviene a uno y dice, espere, ¿qué va a culpar afuera? ¿Quién construyó la ilusión en uno? Uno. Ah, listo. Vaya, estudie la ilusión, destruya la ilusión y automáticamente la frustración muere. Porque sin ilusión no hay frustración. Claro, re lógico, ¿no? O sea, tengo la ilusión de una pareja ideal, por ejemplo. Me involucro con ella y resulta que me sale re loca, por ejemplo. Y entonces voy a culparla a ella de mi frustración. Ella tiene la culpa. ¿Ah? Espere. Detrás de toda frustración hay una ilusión. Ese es el modelo. Entonces yo hoy digo, bueno, sí, ¿dónde está mi ilusión? Ah, yo tenía la parejita Disney en mi mente. ¿Y cuándo se creó esa parejita Disney? En esta experiencia, con este trauma, con esta película, con esta serie de Netflix que me vi, con el modelo de mi tía que me encantaba cómo la trataban, con esto, con... ¡Ah! Yo tengo dentro de mí un ideal, me involucré creyendo que esta iba a cumplirme mis ideales y ahora estoy encontrando que mi fantasía no se realizó, pero yo soy responsable de crear esa fantasía. La responsabilidad es mía, no del otro. Si voy y desbarato mi ilusión, acepto que el otro es como es. Ya él no me frustró. Soy responsable de mi ilusión. Yo soy responsable. Desbarato la ilusión y sin ilusiones no hay frustraciones. Fíjense, sin ilusiones no hay frustraciones. ¿Qué hace la mente humana mecánica? Está en estado de frustración, va a crear otro archivo de esa frustración, porque es un dolor, se va a traumar y a la siguiente relación pues va más pesada, con más traumas. Y siempre va a seguir echándole la culpa a los demás, por ejemplo. Bueno, y así podría darles más ejemplos de otros modelos, pero los estudiaremos en otro momento. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Si alguien quiere algo, lo compartimos. Cristian, ¿tienes como una guía de qué tipo de meditación para acercarnos a mamá, para ayudarnos a abrir esa comunicación? En este momento les estoy enviando por aquí y va a aparecer en el video. Estoy enviando por acá un link de una que hice hace un tiempo. Encontrarán algunos términos como ego o yoes refiriéndose a los modelos. Pero esta es una. Esta es una propuesta.
Les sugiero que la miren. Y los que estén viendo este video, en la descripción va a aparecer el link. Y en otro momento podemos hacer otra, porque es que eso es como muy personal. Pero la idea es que se parta de observar por constatación propia, hermana, ¿sí? Mirar un animalito y reconocer que está sostenido por una energía que le da vida. Mirar el feto, investigar sobre el feto en el vientre materno y reconocer que por ley, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, si hay madre material, pues hay una madre divinal. ¿Sí? Observar el proceso de las plantas, de los animales, observar que las rocas engendran los cuarzos, por ejemplo. ¿Sí? Observar la vida, observarla, ir a observar la vida hasta sentir que hay algo sosteniendo y aceptar que hemos sido muy orgullosos de creer en los conceptos que nos hemos comido. Es por observación, debe ser por observación. Y observar el cuerpo, hermana, súper importante. O sea, observar la mano esa que uso y mirar si uno controla una sola de las células. Una. ¿Cuál controla uno? Entonces, ¿qué pasa? Que se ha comido un vómito ajeno y es que esto está sostenido por el cerebro. No es así. Sí hay una conexión y el cerebro sí es como un control, pero esto no está sostenido por el cerebro. Ese es nuestro escepticismo. Hay una energía que está sosteniendo la vida y es de tal magnitud, hermana, o sea, es de tal magnitud que solo da y da y da y da. Da vida, pero en el momento recoge su vida. O sea, nos da trajes y nos lo quita. Nos da trajes y nos quita, nos da y nos quita, nos da y nos quita trajes. Entonces, en esa aceptación, hermana, de que este cuerpo no es mío, ¿sí? O sea, como madre, gracias porque es que estoy viviendo en este cuerpo que es tuyo. Cuando se corta, ¿quién lo sana? ¿Uno lo sana? ¿Uno lo sana? Cuando hay una gripa, ¿quién lo sana? ¿Las vacunas? ¿Las medicinas? Si este cuerpo lo sana la madre, siempre. Bueno, salvo los casos que ya la degeneración o cuando ya se cumple el ciclo, pues ella se lo lleva. O sea, recoge el traje y recoge el alma y va y... Entonces, por observación de este cuerpo, hermana, es clave. Mira, estudia los ojos, hermana. Estudia los ojos, estudia el proceso auditivo. Sí, estudia todo lo que sea la biología, todo. Mira las articulaciones, o sea, hundámonos en esta divinidad de templo en el que uno vive, hasta que uno colapse de la majestuosidad de lo que es este templo y de la ridiculez y el orgullo que es creerle a los demás que esto está sostenido por el cerebro. Por observación, en una meditación propia, uno solo se enfrenta, se sienta en la cama y empieza a observar las uñas. ¿Cómo puede ser que haya miles, millones de células creando las uñas en este momento? ¿Y estoy creando las uñas? ¿Yo las estoy creando? No. ¿Y para qué son las uñas? Para rascarse, para rasguñar, O sea, me dieron unas herramientas que son increíbles que van creciendo. Y los órganos sexuales, hace el ejercicio uno y los observa, se los pone en la mente y dice, wow, qué majestuosidad. Sí, todo, la piel, los ojos, las pestañas, las cejas, el diseño de este cuerpo que está sostenido, hasta que no se colapse dentro de uno y diga, wow, qué tonto que he sido siempre creer que esto está sostenido automáticamente, ¿sí? O sea, como si uno pudiera coger unos kilos de carne, unos huesos, unos pelos y ¡pum! Los pone encima de una mesa y ya, se van a sostener. Esa observación es la que le provoca a uno que algo se rompa de uno.
Y ahí se comienza a abrir esa primera etapa de aceptación. O sea, ahí uno abre un poquitín y empieza a pedir la prueba, la pruebita de amor. Bueno, mamá, por favor, ahora acabé de ver algo que no había visto, envíame. Mándame mensajes esta semana o este mes, voy a estar atento. Mándame mensajes, mándame mensajes, mándame mensajes. Mándame mensajes. Después estudié la leche, estudié amamantar, estudié el instinto de los animales, ¿sí? Estudié el cordón umbilical de la respiración, estudié el agua que tiene que ver con la madre naturaleza, cómo el agua entra, sale del cuerpo, ¿sí? Respiración, agua y nutrientes, cómo están todo el tiempo rotando en este cuerpo, porque este cuerpo siempre está naciendo y muriendo. Y esto es por observación, pura investigación. Investiga uno en internet un poco y observa que ese pulmón está muriendo y naciendo células todo el tiempo, todo el tiempo. Es que, hermanos, es que el equilibrio que hay en este templo es tan increíble que uno de verdad se caga. Cuando empieza a observar un poquitico, un poquito, dice, joder, ¿quién está sosteniendo toda esa mezcla de neurotransmisores, hormonas, líquidos, sustancias? ¿Quién lo está sosteniendo? El cerebro solo, así solo. Ahí es donde se da cuenta uno el orgullo que uno tiene, la soberbia de creer que uno es dueño de este cuerpo. O sea, tiene que uno sentirse miserable, hermano. Así, la palabra. Miserable de haberse creído dueño de algo que uno no mantiene, que uno no compra, que uno no pudo comprar, que uno no fabricó y que uno no decide cuándo se va. Sí, esa es la clave. Que se le rompa a uno algo y ahí entonces se abre esa puerta. Y por eso lo estoy explicando así, porque es que no quiero hacer una. Ya planteé una, pero es que yo no tengo el método. O sea, lo hice a mi manera y se generó el canal y ahora, pues todo el tiempo hablo con mamá. Y como estoy hablando con ustedes. Ahí envié el link. Bueno, chicos, ¿algo más? Pero yo te estoy muy agradecida. La verdad es que yo siempre, cuando escuchaba gente hablando de mamá, me chocaba un poco en la mente porque eso chocaba contra un concepto que yo tenía de que como Dios, de que solo Dios, ¿no? Ujú. No. Y la verdad es que me estás como abriendo la mente a una cosa nueva, una perspectiva distinta. Yo como madre que he amamantado hijos y que he tenido cordón umbilical con mis hijos, entiendo el concepto ahora que me lo estás explicando el día de hoy. Te agradezco muchísimo. Voy a recapacitar y voy a pensar en esto y de verdad te agradezco mucho. Gracias a ella. Sí, claro, también. Gracias a ella que me sensibilizó, me llamó, me tiene encendido. Y ella es la que me motiva. Ella y él. O sea, ya sé que ella y él suenan como personas. Es que es todo raro porque este lenguaje nos condiciona mucho. Pero esas dos fuerzas son las que me empujan a compartirles porque mi motivación es que ustedes puedan experimentar esa conexión. Sí, es que también hay como un condicionamiento que uno tiene bueno, yo soy católica Ujú. y entonces siempre te hablan de que Dios, el creador, donde quiera que tú, libros que yo he leído miles, hasta libros escritos por los extraterrestres, hablan del principio único y no te hablan de la madre. Primera vez que yo capto el concepto que me estás explicando y la verdad que sí, la verdad que sí. Bueno, hermano, pues hacerle y explorar. Gracias, Bueno, gracias. a ella. Cristian, una pregunta. Dime. Hola, Hola. buenas noches. Dale, hola, te escucho. Cristian, mientras he pasado mi vida sin reconocer a esta madre, yo he estado realmente sobreviviendo. O sea, no experimentando la esencia
de lo que es la vida, de su origen. Siento eso, no sé, con lo que has dicho, siento eso, que he estado desligada de la vida, o sea, que no he estado conectada realmente con la vida, solamente subsistiendo o existiendo aquí como es que ni como cualquier otro ser, porque yo creo que todo en la naturaleza está conectado con esa esencia divina, y mientras no reconozco o no he reconocido a esta madre, pues he dejado de reconocer la esencia de la vida y el origen divino. Es así, hermana. Estamos desconectados de la divinidad y nos creemos dueños de nosotros mismos. Por un Huérfanos de proceso, madre, o sea, sí, de pronto reconociendo padre, pero huérfanos de madre, y esto es algo que sí, es muy fuerte porque se vive uno muy vacío, muy solo, como abandonado y como desconectado realmente. así es, hermana. Hay una desconexión re loca, un desconocimiento, una... Pero es un proceso, hermana, de degeneración. Es que uno no lo ve como degeneración, porque como todos tenemos lo mismo. O sea, mira el proceso que es. El modelo cuál es. Que cuando algo se normaliza, pues está bien. Entonces, el proceso es creerle más a los supuestos científicos, a nuestros propios hermanos, porque hay primos y hermanos de familia de carnal que están en esos procesos de ser científicos supuestamente, totalmente desconectados de mamá. O sea que esas personas que son científicos son nuestros propios hermanos. Entonces, el proceso se llama hiperintelectualismo. Es la, la inflación intensa de los saberes, desconectado totalmente de los sentires esenciales. Entonces, la explosión de saberes nos llena, nos vuelve sabiondos sin sabiduría. Y la explosión de estas emociones, de este nivel rudimentario humano, nos desconecta de las emociones sutiles de la madre naturaleza. Pero todo esto está gobernado por el hiperintelectualismo. O sea, nosotros en este momento idolatramos la mente, desconociendo la sabiduría detrás de todas las cosas. Si esto es con la madre, cuando uno se ponga a estudiar la fuerza padre, o sea, la sabiduría impresa en todas las cosas, colapsa. O sea, se da cuenta que uno es extremadamente soberbio al creerse dueño de algo. Pero es genial que uno se dé cuenta, que se sienta, así uno se sienta miserable un poco, pero es que ahí es que se está rompiendo esa capa, esa coraza que tenemos de fuertecitos y de machitos, ¿sí? Como de yo me mando solo, es que yo no necesito ningún dios ni nada. Bueno, sí, siga su vida. Así como mamá es tan potente, mamá no necesita que alguien la reconozca, ¿sí? Porque está más allá. Mamá es mamá, punto, ya. No necesita idolatría, no necesita ser reconocida porque ese es el amor infinito. Ella da la vida, así uno sea un hijo desmadrado. Y da la vida, y ya. Pero cuando uno acepta y se abre, ella también expresa su alegría de muchas maneras también. Es como su disposición. Así que genial, hermana. Y no me había encontrado con esto así, lo he escuchado, había escuchado, pero no había llegado a mí esta comprensión como hoy, así como llegó hoy, que me sacó muchísimas lágrimas. Eso es... No Eso sé, es empecé a temblar, como a sentir como esa presencia, fue muy bonito. esa es una invasión. Ahí hay una invasión de su poder, de su presencia, que es como una entidad. Es como una entidad que tiene una vibración y se mete en uno. Así como uno es Sí, poseído por la ira, hermana, porque uno es como un cuerpo, un canal, el cuerpo es un canal, y así como está poseído por la ira, en un momento puede estar poseído por otras energías de otras vibraciones. sí, se experimenta una energía muy pura, muy bonita y muy fuerte porque yo empecé a temblar
ahorita cuando empezaste, yo estaba escribiendo todo cuando estabas diciendo la oración, y empecé a escribir la oración y a decirle una vez que se manifieste, que quiero saber, que quiero conocerla, que perdón por haberla ignorado, y empecé como a temblar y a llorar y a sentir realmente que sí, que está ahí, solamente que no la vemos, no la hemos tenido en cuenta. Por el hiperintelectualismo. O sea, ¿qué pasa? Que la mente necesita ver un cuerpo, o necesita ver una sombra detrás de la ventana, o necesita ver un manto blanco. ¿Sí? O sea, la mente necesita, ¿sí?, ver un nombre, que una voz femenina le hable por la mente, ¿no? Como, hola hijo, soy yo, tu madre. Pero no. Por eso les dije, se va a expresar de todas las formas, porque su lenguaje no es el verbo. También, pero no. Su lenguaje es más el sentir. Por eso ella forma parte del... Ella es... Su fuerza está más relacionada con el polo emocional, sensorial, sentimental de emociones, y el padre está más relacionada con la parte intelectual. Entonces Cabezas, ¿no? su lenguaje es el sentir. Madre cabeza, madre cuerpo. Cristian, yo o sea, me indagaba ahorita cómo a través de la experiencia de Jesús poder conocer la experiencia de él de madre. Me llama la atención que hay muchas personas que tienen en cuenta esa madre, le llaman Madre María. Pero no manera, en las escrituras bíblicas no está. Léete los evangelios apócrifos. Léete los 4 evangelios apócrifos y vas a ver cómo en esos libros él sí expresa a la madre. Es más, la menciona y dice la Espíritu Santa. Él la llama Espíritu Santa, porque él dice, ahí dice, Espíritu Santa es femenina, ella es femenina. Y por eso no dice Espíritu Santo, sino dice Espíritu Santa. Y habla de padre y madre. O sea, es que lo que pasa es que las escrituras bíblicas han estado pues muy alteradas. Entonces pues ahora tú entenderás. Si en la iglesia todos son masculinos, o sea, un montón de penes ahí que desconectados. A ver, ¿dónde está cabida la madre en esa institución, hermana? No está. No está. Entonces toca ir a los apócrifos que no han sido alterados, y ahí tú encontrarás, porque es que esos apócrifos están escritos en unas claves, pues que uno no lo puede entender. O sea, mira, por ejemplo, para este que habla, ha pasado 4 o 5 años para acercarme a poder entender un poco de esos evangelios apócrifos, pero no porque yo lo haya leído, sino no porque el entendimiento surja de leer otros libros exactamente, sino porque ella y él, digamos, hablando de la fuerza masculina y femenina, por su presencia, hermanos y hermanas, su manifestación y parte de su presencia en nosotros es entendimiento y comprensión. Entonces, sí, su presencia habilita esta mente loca, hiperintelectualizada, a comprensiones que claramente no son de la razón. O sea, son más allá. Más allá. Y ese más allá viene en dosis pequeñitas para que uno no se fanatice, porque sí o sí va a caer en el fanatismo, y hay que ir bajando el fanatismo para que la cosa vaya siendo como teniendo un equilibrio, porque es que esto es, como uno es tan complejo, sinceramente es muy fácil que uno se vuelva loco y se descarrile de muchas maneras cuando está estudiándose a sí mismo. Entonces, bueno, te sugiero eso de los apócrifos y verás, hermana. Bueno, gracias. Bueno, compañeritos. Buenas noches, soy Jaime. Hola Jaime, ¿qué onda? Cuéntalo. Una pregunta, o comentario. Yo pienso que todo eso es como ir haciendo consciente de lo que sentimos y de lo que decimos, ¿no? Y las reacciones que tenemos, irlas haciendo conscientes, ¿no? Es lo que yo
entendí. No sé si se hacía. Estamos en ese proceso de incrementar la conciencia de sí mismo. Y esa conciencia de sí mismo no es una sola conciencia, sino es ir a ser consciente, como tú lo dices, un pedacito y otro 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 pedacito y así. Entonces el despertar de la conciencia es pequeños despertares de pequeñas conciencias. Por eso hoy se habló de fragmentación. Porque uno no se puede transformar de la noche a la mañana así en otra persona, sino es gradualmente va disolviendo lo que ha creado. Ahí vamos en esa dirección, hermano. Ah, ok. Una pregunta. Tú dijiste que esta clase que estábamos viendo hoy era el tema 12. Sí. Tú sabes que yo estoy en Escocia y a mí la diferencia horaria con ustedes es horrorosa. Entonces aquí de madrugada ya. Estas clases están grabadas, tú, no sé, ¿Sí? las repites. Yo he visto como 4 nada más. Sí, y ya vas por la 12. Las 12 quedan grabadas. Ok. En el mismo canal donde veas esas, ahí están las últimas 12 están. Ok, gracias, mamá. Y bueno, sí. Bueno. ¿Alguien más? O ya dejamos ahí, compañeritos, y quedamos hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Bueno, chicos, compañeritos, pa'lante, Gracias, muy fuerza. interesante. Bueno, hasta siempre. Quedamos.